Ya estamos aquí. Mira, yo te avisé que iba a ser caótica la cosa. Estamos probando lugares en la mesa. Opina también cuál te gusta más, si este lugar, si dónde está Ricardo, en fin. ¿Cómo te sentís ahí, Ricardo? Muy ¿Bien? bien. Estás Yo bárbaro, muy bien. cómodo. Ricardo López Murphy, invitado aquí en el programa, economista. Gracias por venir. Ricardo de DICO, ¿lo dije bien? ¿De DICO? ¿Está bien dicho? Muy bien. Director de CLICET. ¿Qué es CLICET, Ricardo? Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas. Muy bien, muchísimas gracias. Y Claudio Lozano, diputado nacional, bienvenido. Gracias a los tres por venir. Fuera de broma, el primer programa es medio caótico, pero estamos contentos de estar al aire y con temas que estamos seguros que te van a interesar. En este caso, bueno, YPF, ¿qué más agregar, no? 2 semanas más o menos en donde fue el monotema de alguna manera. Si sacamos a la niña Loli y Jorge Rial, el otro tema importante fue el de YPF, el de la reestatización de YPF. En realidad la cuestión viene como YPF formando parte de la historia argentina desde el inicio de todo lo que tiene que ver con el combustible y lo que es necesario movilizar para un país, y a partir de allí la llegada en los 90 de la privatización. Vamos a ver qué implica todo esto y después seguimos charlando. Los procesos energéticos que se desarrollaron previo a la dictadura, durante la dictadura y luego durante el neoliberalismo tuvieron en común una política de privatización. Las reformas y la desregulación y la apertura lo que implicó fue una transferencia de la renta desde el Estado hacia los actores privados. Que por supuesto se profundizó durante la década del 90 con la privatización absoluta y total de YPF. Es un día de festejo para la Argentina, que desde hoy el petróleo pasa a ser de las provincias, YPF pasa a ser una empresa que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada, y el dinero que de esto surja es de los jubilados. Repsol, que se hizo cargo de YPF en aquel momento, priorizó la máxima ganancia. Esto impactó sobre todo en una baja considerable en la inversión. Pasamos de reservas de 25 años en el gas y de 14 años en petróleo a estar en 7 años para el petróleo y un poco menos de 10 años para el gas. Dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. La energía es todo para un país. En el desarrollo del país es importantísimo que haya grandes reservas de energía. Muy importante porque es lo que mueve al país, es lo que mueve las empresas y genera la producción nacional. Si no hay desarrollo, no hay energía. Y si tampoco hay energía, no puedes desarrollar nada. Entiendo que la energía es el movimiento de una ciudad. No lo caracterizaría como un bien comercial, es un motor de desarrollo más que nada. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el Porque el Estado tiene que hacerse cargo de la gestión de los hidrocarburos, tiene que empezar a considerar el bien que se extrae, el petróleo y el gas, como un bien estratégico. Cada vez más la totalidad de los países en el mundo son absolutamente renuentes a dejar en manos de privados y a desprenderse por parte del Estado del manejo de un recurso que hoy, si siempre fue estratégico, hoy la energía ya ni siquiera es estratégica, es directamente de carácter vital. Se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF, Sociedad Anónima. Bueno, y la última escena que era vivida de alguna manera en cadena nacional, porque todos los noticieros reflejaban lo que pasaba en ese momento, sintiendo y creo que reflejando un poco lo que sentíamos todos desde nuestras casas como ciudadanos, el sí percibir que es algo realmente importante. El tema es, lo que se planteaba allí es mercancía o bien estratégico. Me parece que son las dos cosas. ¿Qué te parece, Ricardo? A ver, empecemos por vos. Mire, yo diría, durante varios años se estuvo negando la crisis energética. Yo recuerdo que durante muchos años yo estaba hablando de este tema y siempre se me contestaba, no está el apagón, no hay problema. Más tengo una cosa que es graciosísima porque
hay gente que deja las cosas por escrito. Ustedes saben que el ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández, escribió un libro, ¿cómo se llama? La Soncera. En ese libro, en la página 52-53, dice que los ex secretarios de Energía, que hicieron todo un tema sobre la crisis de la política energética, eran las viudas del petróleo. Afortunadamente, en enero la Presidenta descubrió que había una crisis energética. Y eso es bueno, que hayan descubierto que hay una crisis energética. Tenemos una crisis energética grave. Esa crisis va a requerir volúmenes de inversión muy significativos en los próximos años. Y me parece que el gran desafío y el gran debate es cómo hacemos para convocar un nivel de inversión excepcional que Argentina no ha tenido y que necesita para resolver el problema energético. En el mundo, la energía lleva 3-4 puntos del PBI, pero 15% de la inversión. O sea, Argentina creció estos últimos años con baja inversión, entre otras cosas porque no invirtió en energía. Ahora tiene que invertir cifras fabulosas. Y la pregunta que hay acá es, ¿cuáles son las reglas, la organización y la política energética capaces de producir un salto cualitativo en la inversión en energía? Porque es claro que el sistema actual y la crisis energética expresada en el enorme desbalance en el comercial que estamos teniendo con el resto del mundo no es sostenible. Ricardo Dedico, te hago una pregunta vinculada con lo que estaba diciendo López Murphy. ¿Vos pensás que hay una crisis energética o hay una crisis del modelo energético que precisamente también los ex secretarios de Energía que mencionaba López Murphy fueron parte de eso? Bueno, en principio quiero aclarar que vengo en lugar del doctor Federico Bernal, que es cotitular conmigo del CLICET. Salió en comisión de trabajo, entonces vengo a suplantarlo. Respecto a tu pregunta, bueno, cabe destacar que en el año 2003, cuando el gobierno del expresidente Néstor Kirchner asumió, se encontraron con una situación en lo que es el mercado ampliado de la energía, que tenía graves problemas estructurales y que había que tomar una decisión para solucionar esos problemas para que no se profundicen con el tiempo. En ese sentido, se formuló un plan energético nacional, comenzó a ser implementado a partir del año 2004. Durante todo el periodo 2004 y el presente, el Ministerio de Planificación Federal impulsó y gestionó más o menos casi 24.000 millones de dólares que fueron destinados a obras de infraestructura energética que ya están concluidas. De esos casi 24.000 millones de dólares, un 74% correspondieron a inversiones públicas. El resto fueron algunas inversiones mixtas y otras privadas. ¿Qué obras podemos mencionar? Bueno, no solo la finalización de obras en la hidroeléctrica binacional Yacyretá, que quedó terminada en febrero de 2011. ¿Después de cuántos años fue? Y después de 30 y pico de años de desidia política, se pudo elevar su potencia instalada desde los 1.400 megawatts a 3.200 megawatts. El año pasado, el 28 de septiembre, bueno, por mi vínculo laboral, tuve la oportunidad de presenciar el acto de inauguración del 28 de septiembre de 2011 de la central nuclear eléctrica Atucha 2, de finalización de obras y de inicio del chequeo de los 566 componentes que conforman la central. En este momento el grado de avance es bastante importante, consideramos que para agosto de este año ya se podrían comenzar a hacer las primeras pruebas sin el combustible nuclear, mes más tarde o mes y medio más tarde las primeras pruebas con los elementos combustibles, o sea con los 400 elementos y poner en criticidad al reactor, es decir, iniciar el proceso de fisión nuclear para fin de año. Eso después, bueno, como en todos estos proyectos, es un programa que va a demorar 7-8 meses de ir aumentando gradualmente la potencia hasta alcanzar el máximo de potencia, como toda central nuclear en el mundo, ¿no? También tenemos más de 4.200 kilómetros de líneas en 500 kilovoltios, estamos hablando de líneas de extra alta tensión, que interconectaron todo el país. La región del NEA por primera vez está conectada con el país a través de la región del NOA. La región de Cuyo ahora va a recibir energía eléctrica proveniente de las represas de la región del Comahue. Se ha interconectado la Patagonia con el
el resto del sistema argentino de interconexión. Por otro lado, se han construido más de 3.000 kilómetros de gasoductos regionales en todo el país. Estamos hablando también de la construcción de nuevas centrales térmicas. Se inauguró hace más de un año la hidroeléctrica Los Caracoles en la provincia de San Juan. Se sextuplicó la potencia instalada en equipos eólicos. Pasamos de 25 megawatts a 120 megawatts. Y además existe una segunda fase de este plan energético por 12.000 millones de dólares adicionales en obras que están en ejecución y otras a ser iniciadas. Lo importante aquí, la energía es un recurso vital para los ciudadanos. Los hidrocarburos son un recurso estratégico por la alta dependencia que tiene el aparato productivo nacional de los mismos, o sea, son recursos estratégicos y naturales no renovables. La recuperación de YPF representa para el país convertir al Estado en poco tiempo en el principal agente económico formador de los precios de los combustibles y en garante del suministro de los mismos. O sea, son dos variables muy imprescindibles, precios y disponibilidad, porque van a jugar, o sea, van a impactar de manera favorable sobre la estructura de costos operativos del aparato productivo nacional y en permitir el autoabastecimiento del mismo. A ver, Claudio, ¿cómo lo viviste vos que estabas allí? ¿Qué es lo que pensás con respecto a lo que están diciendo tanto Ricardo como... Los Ricardos, en realidad, los Ricardos? Hay una parte que es importante decir, que es que tiene una significación histórica muy grande lo ocurrido, porque llevamos desde el comienzo de los 90 para acá una experiencia en donde yo diría que el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, con diferentes intensidades y compromisos, han sido parte de un proceso de devastación vivido en el sector hidrocarburífero. Esto implica el proceso de privatización y desregulación que se vivió en el sector y, por lo tanto, el haber corrido al Estado de su capacidad de planificación e intervención dentro del mismo. En ese sentido, la decisión que se toma, desde mi punto de vista, es una decisión que cambia el eje. En ese aspecto, Repsol, en los últimos años, desde el año, mejor dicho, desde que se hizo cargo de la empresa, ha sido una experiencia de vaciamiento. Claramente, cuando uno mira los datos del balance de la petrolera, entre el 2000 y el 2011, de cada $100 de ganancia que obtenía, remitía al exterior 92. Si uno toma lo ocurrido en los últimos años, entre el 2007 y el 2011, de cada $100 remitía al exterior 137. Mira, yo acá tengo con lo el cual, 15% de las ganancias a nivel mundial, 15% venían de la Argentina. Claro, y se invertían en el país solo el 0,2%. En realidad, y te digo más, en los últimos 4 años directamente no solo que no se invertía nada, sino que se remitía más al exterior que lo que se obtenía, con lo cual se endeudó y se redujo el patrimonio de la empresa a la mitad. Por lo tanto, digo, haber tomado esta determinación, más allá de que uno podría haber pensado en otro tipo de modo de hacerlo, para nosotros es una decisión importante que abre la puerta a una cuestión que nos parece central, y esto tiene que ver con lo que se discutía. Acá se habla mucho del tema de los capitales, ¿no? De atraer a los capitales. Obviamente yo no voy a negar la importancia del papel del capital extranjero como complemento, pero es bueno dejar en claro que en el caso del petróleo en la Argentina, toda la historia del desarrollo petrolero tiene que ver con capital social acumulado a través del patrimonio público. Y tiene inversión que ver, pública. Exactamente. Digo, tiene que ver con propiedad sobre el recurso, propiedad estatal sobre el recurso, equilibrio entre la explotación y la exploración del recurso natural, y con la integración que era característica de YPF en términos de producción, refinación y comercialización. Sobre esa realidad, que es la que se desmonta a partir de los 90 en el marco del ideario neoliberal y en el marco de los decretos de desregulación de la actividad y posteriormente con el proceso de privatización, es que aparece la crisis que tenemos, y ciertamente una parte importante de estos ministros que vos mencionabas anteriormente tuvieron que ver con ese proceso que en todo caso vivimos. Hoy por hoy, la decisión que se tomó permite mayor capacidad y control sobre un recurso estratégico y mejor captura de una parte más relevante de la renta petrolera. Por lo tanto, en términos de financiamiento y posibilidades, estamos mejor que antes.
López Murphy, una pregunta, digamos, puntual para por ahí contextualizarlo. ¿Usted está a favor o en contra de lo que se votó? Usted dice, si yo hubiera hecho esto, no, yo no hubiera hecho esto. Que eso digamos, no está de acuerdo que esté bajo control estatal. Yo no hubiera, vamos por parte. Recordemos que hace 9 años gobierna el mismo equipo de gobierno. Ese equipo de gobierno autorizó las operaciones de Repsol, las reguló y más aún fue parte decisiva como integrando el directorio, aprobando todas las medidas que usted comentaba. No fue un fantasma el que aprobó todas esas cosas. Es no solo el actual equipo de gobierno, sino el actual presidente que se deshacía en elogio. A Brufó yo no lo conozco, yo no le decía Antonio. ¿Cómo se llamaba? Es que nace yo le decía Sebastián. Esas cosas, esa confianza no la teníamos los demás, porque los demás no estamos en el gobierno hace muchos años. Entonces, la responsabilidad central de lo que ha pasado, de la caída de reserva, la tiene este gobierno. Ahora, si usted me dice, yo hubiera procedido si de esa manera, vamos a ver. Déjeme, primero, el petróleo es estatal, es propiedad de las provincias. Si las compañías de las cuales los incumplimientos no eran solo de YPF Repsol, o sea, Lázaro Báez, Cristóbal López, tienen un montón de áreas y nadie le ha preguntado si han cumplido los compromisos de inversión. Entonces, si usted me dice cuál es el mecanismo ideal para no tener juicio ni nada, usted no invierte en las áreas, lo que se comprometió a invertir, vuelve el área y lo volvemos a licitar. Usted tenía un compromiso de inversión, por ejemplo, Repsol tenía un compromiso de inversión en Loma de la Lata de 8.000 millones de dólares. ¿Qué hizo este gobierno? Se las especificó. Entonces yo digo, bueno, esas decisiones es las que no habría que haber adoptado. Entonces usted me dice si el mecanismo de meternos en juicios internacionales es el más apropiado, yo creo que no es el más feliz. No cambia la propiedad del petróleo porque va a seguir siendo de las provincias. Bueno, pero tener una principal petrolera estatal es una definición política y estratégica. Y no me lo contesta. Piensa que no tiene que ser estatal. Yo pienso que la YPF no tiene que ser mire con cuidado. El Estado no tiene déficit, el Estado no tiene recursos. El Estado va a tener problemas muy serios de acá para adelante, salvo que creamos que la emisión monetaria es un remedio totalmente apto. Nosotros tenemos un problema fiscal. Tenemos que invertir, yo creo, por la composición de la matriz energética, mucho en energía hidráulica, mucho en energía atómica. Eso es muy difícil que lo haga el sector privado. En energía atómica yo estoy seguro que no lo haría. El país tiene una necesidad de un plan atómico inmenso. Ahí es donde yo volcaría la capacidad de inversión en lugar de volcarla con la construcción. YPF va a tener que construir una destilería, eso cuesta 5.000 millones de dólares. Yo calculo que tiene que invertir para desarrollar los yacimientos en los próximos 4 años, convencional y no convencional, de alrededor de 40.000 millones de dólares. Es una cifra... ¿Tanto vale una destilería? Disculpe, Ricardo, ¿tanto es? Según de qué tipo de destilería estamos hablando, el tipo de complejidad y cuál es la capacidad instalada que va a tener. O sea, una refinería de 10.000 metros cúbicos diarios, estamos pensando para elaborar productos livianos, o sea, naftas, en gasoil y por supuesto algunos medios y pesados, en unos 2.600, 2.700 millones de dólares. La cifra que acaban de tirar quizás es para una refinería mucho más grande. Consideremos también que una refinería de 10.000 metros cúbicos diarios... Para evitar crudos, digamos. Una refinería de 10.000 metros cúbicos diarios representa el 10% de la capacidad instalada actual. Hace muchos años que no hacemos destilería, nosotros tenemos un gran problema ahí. No, me parece que, para aclarar, cuando yo digo que durante los últimos 20 años ambas fuerzas, tanto justicialismo como Unión Cívica Radical, obviamente estoy incluyendo también que este gobierno durante estos años en materia hidrocarburífera dejó ser esto que estamos comentando. En ese sentido, me parece, que hay que incluir también el tema de la dictadura, lo que hicieron con YPF, porque si no, no se entiende después cómo quedó. Por eso digo, por supuesto, tomamos de los 90, obviamente la YPF que sale de la dictadura es una YPF absolutamente endeudada, destruida, devastada. En segundo lugar, quiero decir que quien prorrogó la concesión a Repsol de Loma de la Lata hasta el 2017 fue el gobierno de la Rúa.
sin revisión en absoluto del comportamiento que Repsol estaba teniendo, y ese yacimiento, que es el yacimiento más importante de gas de la Argentina, fue directamente destruido por Repsol. Se adelantaron 17 años en el tiempo. El otro elemento que quería mencionar es que efectivamente sí creo que hay un tema en discusión que tiene que ver con el hecho de que obviamente la YPF que estamos tomando hoy es una YPF que tiene o que es responsable del 34% de la producción de petróleo, del 23% de la producción de gas, de aproximadamente el 60% a nivel de refinación, pero por lo tanto hay una parte muy importante de petróleo y de gas que sale del resto de las empresas. Por lo tanto, ahí hay una discusión que para nosotros no se saldó adecuadamente en el debate en el Congreso, nosotros lo propusimos formalmente, que es el tema de terminar con los decretos desreguladores de comienzo de los 90. ¿El artículo 1 no pensás que avanza sobre ese punto? Yo también pienso, en realidad es un artículo genérico que no tiene una traducción específica en el sector. A mí lo que me genera, es más, formalmente propusimos derogarlo, esto no se aceptó, creo que lo que esto deja es las manos libres para que podamos, en todo caso, en el resto de la actividad, seguir aplicando un tipo de contrato, que es un contrato muy complicado, que prácticamente no se usa en el mundo, que es transferirle a la empresa la disponibilidad del recurso. Esto creo que hay que modificarlo. Permitime, Claudio, justamente hacer hincapié en el artículo número 1, que era justamente objeto de debate. ¿Qué dice exactamente? Que el artículo 1 de la ley declara de interés público la totalidad del mercado de hidrocarburos. Decía, debate inicial, el tema de volver a manos del Estado el 51% de YPF, pero después aparecen los debates como el que acaba de citar Claudio, artículo por artículo, porque justamente es invaluable todo lo que abarca una ley que tiene que ver con los hidrocarburos. Vamos a ver la opinión de los diputados. El artículo 1 es el artículo más estratégico. Y fundamentalmente declara de interés público una actividad que parecía como que nadie podía regular sobre ella o nadie podía opinar porque es privada. El artículo 1 de esta ley, ¿del oficialismo o el nuestro? Pues nosotros tenemos versiones distintas. Esto es un artículo que no solamente es abarcativo de YPF, sino del conjunto de las petroleras que trabajan en la Argentina. Porque nosotros no queremos que la Argentina tenga que ser una especie de deportista de violar los propios acuerdos que la Argentina propone. Nos oponemos porque la nueva YPF que propone el Poder Ejecutivo queda fuera de todo control. Este proyecto recupera soberanía energética, vuelve a poner al Estado en el lugar que nunca debió dejar de tener, vuelve a recuperar justamente el rol del Estado, el valor de lo público y entender que es el Estado el que tiene que garantizar que esos recursos energéticos estén en función de los intereses de la patria. Lo cierto es que por primera vez tenemos una ley votada con una mayoría como no se había obtenido otra desde el año 2003 a la fecha. Bueno, allí veíamos justamente lo que opinaban diferentes diputados, diferentes bloques con respecto Vuelvo al al punto, a mí me parece un artículo fundamental el primero y casualmente por esa misma razón es que creía que había que darle una traducción en concreto, porque en realidad nosotros tenemos una legislación hoy, que es la ley 17.319, que es una ley compatible con el objetivo del autoabastecimiento, y los 3 decretos de la época de Menem son absolutamente incompatibles porque lo que hacen es establecer la libre disponibilidad del recurso en manos de las petroleras. Pero una ley no está por encima de un decreto realidad, y la ley está definiendo el tema de la disponibilidad. Bueno, casualmente, hasta este momento los decretos han primado sobre la ley. Y de hecho los decretos modifican la ley vigente, que es la 17.319. Y no solo la modifican, sino que impiden, por ejemplo, cumplir... Este artículo, esto lo que digo es, esto, en realidad, como no tiene traducción genérica, deja abierta la puerta para que se aplique una cosa o la otra. Lo que hubiera correspondido... Pero si estás el autoabastecimiento... Si estás el autoabastecimiento, el objetivo está claro. Queda claro, digo, este tema es tan importante, digo, lo que digo es, están las dos cosas puestas. Hay un artículo y hay decretos. Hay un artículo general y hay decretos particulares que en realidad involucran a la actividad. Lo que hay que tratar de evitar es que el resto de las empresas funcione en base a estos decretos, mientras que YPF funciona en base al otro. Porque el resultado de que esto funcionara de ese modo es que terminemos teniendo una suerte de YPF boba que en realidad termine financiando el déficit del funcionamiento del resto del esquema energético del país. Esta es la razón por la cual nosotros planteamos esa preocupación. Igualmente, preocupación que viene de la mano de la otra, que es el tipo de sociedad. Nosotros creíamos que este paso dado para tomar el 51% de las acciones tendría que estar preservado de volver para atrás.
no se estableció ningún mecanismo para que el Estado no pierda la participación mayoritaria, y al mismo tiempo también se dejó sin control a la propia sociedad anónima. No se aceptó que fuera una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria para poder poner a la auditoría como controlante de lo que estaba viviendo. Tenemos que ir cerrando, pido, Ricardo, el mate está horrible, vas a ir al baño volando. Bueno, esa es una acción de boicot. Mentira. A ver, para ir cerrando, conclusiones, bueno, si es que se puede. No, yo creo que la cuestión crucial es, como todos ustedes saben, el futuro. Ahí hay una negociación en marcha. Yo creo que lo que va a haber que comparar es cuáles son los contratos que vienen. O sea, acá el problema que tenemos con el gas es un problema extraordinariamente más grave que el que tenemos con el petróleo. Estamos con una matriz energética totalmente sesgada al gas. Vamos a estar bajo una tensión enorme en los próximos 5 años y yo creo que vienen unas negociaciones complicadas. Entonces yo haría el juicio en qué términos se le va a ofrecer a los que vienen ahora, a los que están negociando ahora, extraer y cooperar en el proceso. Y ahí vamos a ver cuál es el arreglo en el que están pensando. Yo creo que ese es el de verdadero debate. Gerardo. Bueno, en base a la información que es de conocimiento público, se han presentado desde el momento en que el Gobierno Nacional intervino YPF el 16 de abril, numerosas empresas extranjeras que ni siquiera operaban en el país. Muchas de ellas con las intenciones de realizar importantes inversiones de capital de riesgo en exploración y otras también para poner en valor, o sea, colaborar con sus propios capitales para poner en valor aquellos yacimientos correspondientes a hidrocarburos no convencionales, más precisamente la formación geológica en Vaca Muerta. Estamos hablando de un potencial de 22.800 millones de barriles, eso equivale a 10 veces las reservas comprobadas de petróleo que tiene el país, en todo el país, ¿no? Y un potencial de 6,8 billones de metros cúbicos de gas natural. Estamos hablando de gas natural para poco más de un siglo al actual nivel de extracción, aclaremos. ¿Ya hay certeza de que eso es...? Están las tareas terminando la cuantificación y hay que certificar. Hay una consultora internacional que está haciendo este trabajo de certificación, pero estamos hablando de una sola formación geológica. El potencial de hidrocarburos no convencionales en Argentina se encuentra en varias de las cuencas productivas y en algunas de las no productivas que tiene el país. Las inversiones van a ser importantes. En un principio se está indagando en unos 25.000 millones de dólares, donde las empresas están comprometiendo no solo a invertir el 100% de los mismos, sino a hacer la transferencia tecnológica requerida, que eso es muy importante. La administración de esa inversión la va a hacer YPF, y después los beneficios se van a convertir en partes iguales. Y claro, ¿cómo no van a venir ansiosas para meterse en este negocio si estamos hablando de un potencial bastante rico, con costos de explotación bastante diferentes a los yacimientos no convencionales de Estados Unidos? Y después, bueno, las propias compañías petroleras que ya venían operando en el país con el tema de esta construcción política que el gobierno fue ganando con el correr de los años y que le permitió ahora, teniendo un Congreso a favor para poder expropiar a YPF, comenzaron a presentar por primera vez serios planes de inversión para lo que tiene que ver más precisamente con el área de negocios upstream y algo más. Las provincias que desde fines del año 2006... No, por eso. En realidad, dos cosas muy Las provincias simples. que desde... No, es un segundo, así termino. Yo no te interrumpí, amigo Claudio. Estás hablando demasiado. Ella te quiere interrumpir y no lo hace. Estoy tratando de ser educada. Claro. Las provincias miembros de la OFEPI, por primera vez desde el año 2006, cuando salió la ley 26.197 de federalización de los hidrocarburos, han comenzado a tomar cartas en el asunto. Eso significa cumplir con su rol de policía frente a las inversiones o desinversiones de las compañías petroleras que están obligadas a hacerlo. Y ahora la policía soy yo. Primero, creo que tener capacidad de capturar aproximadamente el 30% de la renta petrolera nos da una mejor posición en términos de disponibilidad de recursos para la inversión que la que teníamos antes con el control de Repsol. Primer tema. Segundo tema, sí nosotros creo que hay que mirar con alguna preocupación el tema de la opción por el shale gas
y el shale oil. El tema no convencional. Me refiero a lo no convencional. También es no convencional el offshore y todo lo que involucra el sector del Atlántico Sur. El que tiene que ver con el territorio, el caso de Vaca Muerta, en realidad esto tiene parecido muy semejante al tema de la minería a cielo abierto y merecería una discusión más profunda, entre otras cosas porque vamos a reventar tierra y agua para reservas que aún no están comprobadas. Vamos a seguir el tema offshore, Petrobras como asociación me parece una opción estratégica más interesante. Gracias por venir, no se deja hacer shale oil y shale gas. Me recupero mi mate. Digo, para que tengamos en cuenta el problema ambiental, ¿no? Por eso, da para mucho y va a ser un tema que vamos a seguir tocando a lo largo del año. Porte volando y en el bloque que viene maternidad por sustitución. Viene una pareja que serán padres de una criaturita en breve y nos cuentan cómo hicieron. ¿Será posible en Argentina? No te vayas.